Se lo agradezco, respondí, pero la comodidad no me preocupa. No hay en toda la tierra nada que me pueda hacer la vida más grata. Sé que la comprensión de un extraño poco puede ayudar a alguien hundido por tan insólita desgracia, pero confío en que pronto podrá abandonar este lóbrego lugar, pues indudablemente se podrán aportar pruebas que le eximan de culpa. Eso es algo que no me preocupa. Debido a una extraña cadena de acontecimientos, me he convertido en el más infeliz de los mortales. Perseguido y atormentado como estoy, ¿existe alguna razón para que tema a la muerte? En efecto, pocas cosas habrá más desafortunadas y penosas que las extrañas coincidencias que han ocurrido recientemente. De forma accidental vino a parar a esta costa, famosa por su hospitalidad. Fue detenido inmediatamente y culpado de asesinato. La primera cosa que le obligamos a ver fue el cadáver de su amigo, asesinado de forma inexplicable y puesto en su camino por algún criminal. Esta observación del señor Kirwin, a pesar de la agitación que me produjo el recuerdo de mis sufrimientos, me sorprendió considerablemente por la información que parecía entrañar respecto a mí. Mi rostro debió reflejar esta sorpresa, porque el señor Kirwin se apresuró a añadir: hasta un par de días después de que cayera enfermo, no se me ocurrió examinar sus ropas con el fin de descubrir algún dato que me permitiera enviar a sus familiares noticias de su enfermedad. Encontré varias cartas, y entre ellas una que, a juzgar por el encabezamiento, era de su padre. Escribí de inmediato a Ginebra, y desde entonces han transcurrido casi 2 meses. Pero está usted enfermo, tiembla. Hay que evitar cualquier emoción. Estas dudas son 1000 veces más horribles que la peor noticia. Dígame cuál ha sido la siguiente muerte que ha habido y que debo llorar. Su familia se encuentra bien, dijo el señor Kirwin con dulzura, y alguien, un amigo, ha venido a visitarlo. No sé qué asociación de ideas me hizo pensar que el asesino había venido a burlarse de mis desgracias y a utilizar la muerte de Clerval de señuelo para que accediera a sus diabólicos deseos. Tapándome la cara con las manos, exclamé con desesperación: lléveselo, no quiero verlo. Por el amor de Dios, que no entre. El señor Kirwin me miró sorprendido. No podía por menos de considerar mi arrebato como prueba de mi culpabilidad, y con tono severo dijo: joven, hubiera creído que la presencia de su padre le agradaría, en lugar de inspirarle tan violenta repugnancia. ¿Mi padre?, exclamé, mientras sentía que cada músculo se relajaba y en mi alma la angustia se tornaba en alegría. ¿Ha venido de verdad mi padre? ¡Qué felicidad! Pero ¿dónde está?
¿Por qué no entra? El cambio sorprendió y agradó al magistrado. Quizá atribuyó mi anterior exclamación a un momentáneo retorno del delirio, e instantáneamente recobró su benevolencia. Levantándose, abandonó la celda con la enfermera y al momento entró mi padre. En ese momento nada podría haberme alegrado más que su llegada. Tendiendo hacia él los brazos, exclamé: «Entonces estás a salvo. ¿Y Elizabeth? ¿Y Ernest?» Mi padre me tranquilizó, asegurándome que todos estaban bien, e intentó, hablándome de estos temas tan entrañables para mí, levantarme el ánimo. Pero pronto se dio cuenta de que una cárcel no era el lugar más propicio para la alegría. «¿Qué sitio este para vivir, hijo mío?», dijo, observando con tristeza las enrejadas ventanas y el aspecto siniestro del cuarto. «Partiste de viaje en busca de distracciones, pero parece perseguirte la fatalidad. Y el pobre Clerval». El oír el nombre de mi infeliz compañero fue demasiado para el estado en que me hallaba, y prorrumpí en llanto. «Padre», respondí, «un destino fatal pende sobre mi cabeza y debo vivir para cumplirlo. De no ser por esto, hubiera muerto ya sobre el ataúd de Henri». No pudimos hablar mucho tiempo, pues mi delicada salud requería que se tomaran todas las precauciones para asegurarme la tranquilidad. Entró el señor Kirwin e insistió en que mis escasas fuerzas no admitían tanta emoción. Mas la presencia de mi padre había sido para mí como la aparición del ángel bueno, y gradualmente fui recobrándome. Pero a medida que mejoraba, me iba invadiendo una sombría melancolía que nada lograba despejar. La espantosa imagen de Henri asesinado me rondaba constantemente. Más de una vez la agitación que este recuerdo me producía les hacía temer a mis amigos que sufriera una nueva recaída. ¿Por qué se esforzaban en salvar una vida tan miserable y odiosa? Sin duda, para permitirme cumplir el destino del cual ya estoy cerca. Pronto, sí, muy pronto, la muerte acallará estos latidos y me librará del terrible fardo de angustias que me doblega hasta el suelo. Y cuando haya hecho justicia, también yo podré descansar ya. Pero entonces la muerte se hallaba aún muy lejos de mí, a pesar de que el deseo de morir ocupaba todos mis pensamientos. A menudo permanecía sentado, inmóvil y silencioso, esperando alguna inmensa catástrofe que me aniquilaría a mí a la vez que a mi destructor. Se acercaba el momento de las sesiones. Ya llevaba en la cárcel 3 meses, y aunque seguía estando muy débil y continuaba el peligro de una recaída, tuve que viajar unas 100 millas hasta la ciudad en la que se encontraba el tribunal.
el señor Kirwin se encargó de convocar a los testigos y de organizar mi defensa. Me evitaron la vergüenza de aparecer en público como un asesino, puesto que no llevaron el caso ante el tribunal de convictos de homicidio. La acusación fue desestimada al comprobarse que yo estaba en las Islas Orcadas cuando se halló el cadáver de mi amigo, y 15 días después de haberme trasladado a la capital estaba en libertad. Mi padre tuvo una inmensa alegría al saberme absuelto del cargo de asesinato y de pensar que ya podía volver a respirar el aire libre y regresar a nuestra patria. Yo no compartía estos sentimientos. Las paredes de la cárcel no me resultaban más odiosas que las de un palacio. Mi vida se había visto emponzoñada para siempre, y aunque el sol brillaba para mí igual que para aquellos cuyo corazón rebosara de alegría, a mi alrededor no había más que densas y temibles tinieblas, en las que la única luz que penetraba la proporcionaban 2 ojos clavados en mí. A veces eran los expresivos ojos de Henry, apagados por la muerte, las negras órbitas casi ocultas por los párpados, bordeados de largas pestañas oscuras. Otras eran los acuosos ojos del monstruo, tal como los vi la primera vez en mi cuarto de Ingolstadt. Mi padre intentaba despertar en mí sentimientos de afecto. Hablaba de Ginebra, donde pronto llegaríamos, de Elizabeth, de Ernest, pero la mención de estos nombres sólo lograba arrancarme profundos suspiros. Había veces en que deseaba ser feliz y pensaba con melancólica dicha en mi hermosa prima, o añoraba con una desesperada nostalgia ver de nuevo el lago azul y el veloz Ródano que tanto había querido en mi juventud. Pero mi estado general era de apatía, y tanto me daba la cárcel como el más maravilloso paisaje de la naturaleza. Y estos ataques de pesimismo sólo se veían interrumpidos por el paroxismo de la angustia y la desesperación. En aquellos momentos, con frecuencia intentaba poner fin a esa existencia que tanto odiaba, y se precisaron un cuidado y una vigilancia continuos para impedir que cometiera algún acto de violencia. Recuerdo que, al abandonar la cárcel, oí decir a uno de los hombres: «Puede que sea inocente del crimen, pero está claro que tiene mala conciencia». Estas palabras se me quedaron grabadas. Mala conciencia. Era cierto. William, Justine, Clerval habían muerto víctimas de mis infernales maquinaciones. ¿Y cuál será la muerte que ponga fin a esta tragedia? Grité. Padre, no permanezcamos más tiempo en este horrible país. Llévame donde pueda olvidarme de mí mismo, de mi propia existencia, del mundo entero. Mi padre accedió gustoso a mis deseos, y tras despedirnos del señor Kirwin, partimos para Dublín. Me sentía como si me hubieran aligerado de un terrible peso, cuando,
con viento favorable, la embarcación dejó Irlanda atrás y abandoné para siempre el país que había sido el escenario de tantas tristezas. Era medianoche. Mi padre dormía en el camarote y yo estaba tumbado en la cubierta, mirando las estrellas y escuchando el batir de las olas. Bendije la oscuridad que borraba Irlanda de mi vista, y el pulso se me aceleró cuando pensé que pronto vería Ginebra. El pasado se me antojó una horrible pesadilla, pero el barco en el que navegaba, el viento que me alejaba de la odiada costa irlandesa y el mar que me rodeaba, todo servía para indicar claramente que no estaba engañado y que Clerval, mi queridísimo amigo y compañero, había caído víctima mía y del monstruo de mi creación. Hice un repaso de toda mi vida. La tranquila felicidad mientras vivía en Ginebra con mi familia, la muerte de mi madre y mi partida hacia Ingolstadt. Recordé los escalofríos que me recorrieron ante el alocado entusiasmo que me empujaba hacia la creación de mi horrendo enemigo, y rememoré la noche en que vivió por primera vez. No pude continuar el hilo de mis pensamientos. Me oprimían mil angustias y lloré amargamente. Desde que me había repuesto de la fiebre, me había acostumbrado a tomar cada noche una pequeña cantidad del láudano, pues sólo con la ayuda de esta droga conseguía obtener el descanso necesario para mantenerme con vida. Torturado por el recuerdo de mis múltiples desgracias, tomé una doble dosis y pronto me dormí profundamente. Pero el sueño no me liberó de mis pensamientos ni de mi desgracia, y soñé con mil cosas que me atemorizaban. Cerca del amanecer tuve una horrible pesadilla. Sentí cómo el malvado ser me oprimía la garganta. Yo no me podía librar de su zarpa, y lamentos y alaridos resonaban en mi cabeza. Mi padre, que velaba mi sueño, advirtió mi inquietud y, despertándome, me señaló el puerto de Holyhead, en el cual estábamos entrando. Capítulo 20. Frankenstein, de Mary Shelley, leído por Alba para albalearning.com.